El proceso desde un principio fue algo que se anunció que sería completamente gratis, pero aún así hay personas que no tienen a alguien que responda por ellos desde allá directamente. No tengo ningún familiar en un país como este, ni tampoco tengo a alguien que confíe directamente en mí, que era la mitad de lo que tenía que pagar en realidad, y luego lo bloquearon de WhatsApp completamente. Y esta fue una de las ofertas que me cayó, que era pagar $10,000. Aunque la prioridad de muchos cubanos continúa siendo emigrar, dadas las circunstancias problemáticas y cotidianas que se viven en la isla, es evidente que desde que se anunció el mes anterior la medida del paro humanitario de Biden, el éxodo masivo hacia Estados Unidos ha disminuido considerablemente. Pero hay algo que ha aumentado y esas son las estafas. Muy buenas por acá, bienvenidos un día más al canal. Yo soy Lisandra y acá les va otro video. Un video en el cual tengo novedades que contarles. El interés que tenemos los cubanos por emigrar a países como los Estados Unidos es históricamente conocido. ¿Por qué? Ustedes siempre me hacen esa pregunta, si existen otros países a los que podríamos emigrar. La respuesta a eso no me la sé, no existe como tal una explicación concreta en la cual podamos decir ¿a qué se debe realmente esto? Mis teorías tienen más que ver con el hecho de toda la historia que ha transcurrido entre estos dos países, o tal vez se deba a que allí existe una de las comunidades de cubanos emigrados más grandes del mundo. El tema es que la razón concreta, con una sola conclusión, no la podemos sacar. Yo ya se los comentaba en videos anteriores que las cifras de personas, de cubanos que llegaron a la frontera sur con México el año anterior había superado los 200,000, incluso batiendo récords. En cambio, este año, desde que apareció todo el tema del parol, los números han bajado drásticamente. Digamos que en enero llegaron aproximadamente unos 6,000 cubanos a la frontera y muchos de ellos tampoco han logrado entrar, han sido regresados para atrás. Desde que salió el chisme del parol han surgido todo tipo de opiniones y de situaciones. Por supuesto, como pasa con todo lo nuevo que llega. Pero sí es cierto que, según las noticias, han salido de Cuba más de 4,000 cubanos aproximadamente de forma legal, sin tener que arriesgarse a estar cruzando fronteras de manera ilegal entre varios países como hacían antes de que este programa funcionara en sí. Y lo más importante, si el beneficiario tenía lo que llamamos un patrocinador, que según lo que entendimos se trata de una persona que demuestre tener la solvencia económica suficiente y que sea residente permanente o ciudadano de los Estados Unidos para responsabilizarse de algún cubano, nicaragüense, haitiano o venezolano y que tenga que iniciar, por supuesto, el proceso por internet desde allá, desde los Estados Unidos. Hay a quienes el proceso se les ha hecho extremadamente rápido. En cuestión de días tienen habilitado el permiso para volar a territorio estadounidense y ni siquiera tienen que pasar por acá, por la embajada de Estados Unidos que tenemos en La Habana. Wow, creo que ahora mismo esta es la embajada mejor protegida de La Habana. Y qué decirles, yo nunca había visto la cola de personas que estaban esperando fuera para hacer trámites para ir a Estados Unidos de manera legal. Y había muchísimas personas. Me sorprendió bastante. Pensaba que iba a haber menos. El lío es que hay muchísimas otras personas acá en Cuba para quienes viajar por este tema del parol de manera legal se les hace sumamente complicado. Vamos a decir que es casi imposible, porque esto depende completamente de otra persona que pueda decidir sí o no a responsabilizarse por alguien más de manera económica. Y digo es que pueda, porque es que tiene que cumplir con ciertos requisitos que ya les hablaba antes en otro video sobre este mismo tema. Y es algo que no cualquiera puede hacer. Esto ha propiciado que aumente el desespero de las personas que tienen como objetivo emigrar para huir de los problemas que puedan surgir en Cuba. Y como en cualquier otra situación de desesperación, surgen personas oportunistas que tratan de ganar dinero fácil a costa de esto. Entonces, aquí entra la nueva forma que algunos han encontrado para estafar, sobre todo a los cubanos, mediante la cual les decían que les iban a buscar a algún estadounidense que respondería por ellos de manera tal que les iniciara el proceso de parol por allá, por Estados Unidos. Todo se hacía por internet, se pagaba una parte del dinero y luego desaparecían completamente. Hace poco leí algunos casos de este tipo de estafas, que era lógico que apareciera ante tanto desespero de la gente, pero que no les da el derecho para nada
a aprovecharse de esta manera de ellos. Hay una frase que los cubanos usamos mucho que dice: el vivo vive del bobo, y el bobo, bueno, no se las comento porque dice una grosería, pero más o menos vendría siendo esto. El proceso desde un principio fue algo que se anunció que sería completamente gratis, pero aún así hay personas que no tienen a alguien que responda por ellos desde allá directamente. Entonces, ¿qué hacen? Llegar a un acuerdo monetario con su patrocinador en este caso y nada, llegar al lugar. Incluso he visto hasta agencias de Miami anunciando que te hacen el proceso y todo. Y te puede llegar a costar entre unos 5,000 hasta unos 8,000 o 10,000 dólares aproximadamente. He leído de personas, por ejemplo, una doctora que pagó con antelación unos 1,800 dólares y luego la persona la bloqueó de Facebook, creo que por ahí es por donde estaban hablando o algo así. Algunos de ustedes ahora mismo pensarán que es algo bastante tonto, cómo vas a confiar en alguien que no conoces y que lo hablas todo por redes sociales. Es verdad, tienen mucha razón, pero hay que pensar también que no sabemos a qué niveles puede llegar la desesperación de una persona. Y también leí de un muchacho que llegó a perder hasta unos 2,500 dólares, que era la mitad de lo que tenía que pagar en realidad, y luego lo bloquearon de WhatsApp completamente. Esto me recuerda mucho a las estafas con los famosos pasajes sobrevendidos hacia Nicaragua, que la persona te lo vendía todo por vía online, una persona que estaba en reventa, y luego se perdía completamente y no aparecía por todas partes. Ustedes llegaron incluso a ver videos de algunas personas que sufrieron este tipo de estafas. Pues nada, ahora en cambio ocurre este tipo de cosas, pero con una situación diferente o casi similar, es igual para migrar. Es en donde vengo yo a contarles lo que viví con respecto a esto de manera particular. Resulta que el conocido de otro conocido nos avisó, porque estuvimos haciendo averiguaciones al respecto, de alguien que ponía el trámite directamente por 10,000 dólares y que, como ya les mencionaba antes, había que pagarle una parte por adelantado. A mí en un principio me pareció algo bastante confiable porque ya les digo, yo sinceramente aquí conversando con ustedes me lo preguntan bastante, no tengo como tal algo en concreto, algún proceso o algún lugar elegido o yo qué sé. Sí me gustaría en algún momento salir de Cuba, creo que eso no es un secreto para nadie y bueno, gran parte de nosotros lo hemos dejado caer de alguna manera en ciertos contenidos, pero me pareció buena idea en algún momento llegar a algún acuerdo monetario con alguien porque yo no tengo ningún familiar en un país como este, ni tampoco tengo a alguien que confíe directamente en mí para hacerme esta especie de proceso, yo qué sé. Ustedes saben que la gente tiene su especie de reservas con esta responsabilidad que vamos a estar aquí, es una responsabilidad un poco grande. Entonces digo, bueno, sí, podría llegar a alguna especie de acuerdo o algo así. Y esta fue una de las ofertas que me cayó, que era pagar 10,000 dólares por hacer este proceso. Yo dije en un principio, pero esto es que es demasiado dinero, sobre todo para una persona que vive en Cuba. Pero supongo que ellos se están guiando en cierto modo por la cantidad de dinero que pagaba la gente para hacer el cruce de fronteras por Nicaragua. Yo nunca le dije que sí al conocido del que les hablo, pero sí me puse a hacer averiguaciones sobre qué papeles pedían, qué trámites había que hacer, cómo era el proceso como tal, y realmente es algo bastante sencillo dentro de lo que cabe en comparación, por ejemplo, con otros procesos como la reclamación familiar, que es algo que se tarda un poco más. E incluso es mucho más sencillo que solicitar visados en países como México o España, pero igual es un proceso que hay que hacer. Entonces ya, lo que completamente me echó para atrás para no hacer este tipo de gestión con una persona que yo no conozco, vamos a estar aquí, fue cuando empecé a ver las noticias de las personas que habían estafado, que le entregaban parte del dinero y luego ya no le hablaban más. Y ya les decía antes, era algo bastante lógico de suponer que pasaría, porque siempre en una situación de extremo aparecen personas oportunistas, eso siempre lo hemos visto. Entonces yo nunca llegué a decidirme por hacer algo así. ¿Que pude haber sido estafada en algún momento? Sí, pude haber sido estafada si yo hubiese sido lo suficientemente, no tonta, sino desesperada para hacer algo así.
pero vamos a estar aquí. Nunca me decidí por ello y bueno, aquí estoy haciéndoles el cuento, por suerte de una forma beneficiosa para mí, porque nunca me pasó nada malo. Y espero que esto sirva de especie de moraleja para muchos que me estén viendo en este momento. Sé que hay ciertas situaciones desesperantes que te hacen querer salir corriendo del lugar, pero imagínate tú, hay que tener muchísima paciencia para este tipo de situaciones. Es bastante complicado. Yo por lo pronto voy dejando este video por acá después de hacerles esta especie de anécdota, no sé si decirle de esa manera, pero espero que igual les sirva de ejemplo, como les decía antes, por si en algún momento ven algún anuncio que tiene que ver con hacer esta especie de procesos y no conocen a la persona, tengan mucho cuidado. Y yo les prometo que yo también seguiré siendo juiciosa y cuidadosa con este tipo de cosas. Nos vemos en el siguiente video. Muchísimas gracias por acompañarme en esta especie de recorrido. Un beso muy grande y mucho éxito en lo que sea que vayan a hacer y cuídense por ahí. Chao.